Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte del tutorial de Python. Ya vimos en el primer video, aprendimos acerca de las variables más básicas y cómo operan en general, ya cómo operan, cómo podemos operar en Python con algunos números, cómo operamos con las variables tipo string y vimos en detalle ya variables del tipo diccionario, algunas listas, tuplas. ¿Ya? Creo que ya estamos listos para esta segunda parte donde vamos a ver estructuras un poquito más complejas. Ya vamos a partir por las sentencias if, elif y else. ¿Ya? Bueno, las sentencias if nos permiten en Python decirle al computador que ejecute acciones alternativas basadas en ciertos resultados. ¿Ya? Entonces verbalmente podríamos imaginarlo como decirle que si pasa algo, haga algo, ¿ya? Entonces, y esto incluso podemos expandirlo también con las sentencias elif y else, ¿ya? Donde le podemos decir que si pasa algo, ejecute algo, y si no, haga otra cosa también, ¿ya? Entonces, vamos a irnos al código para ver si lo podemos entender de mejor manera. Entonces, yo voy a mostrarles primero lo que estoy hablando. Entonces, la sentencia se llama if. Entonces aquí yo escribo, esto es una celda de texto. La idea es que ustedes me vayan siguiendo, ya sea aquí mismo en un Jupyter Notebook, o quizás en VS Code, o en Python, o en el programa que tengan, pero la idea es que me vayan siguiendo. Entonces, esto es un texto ya, no es un código, es para mostrarles cómo funciona. Entonces, si yo les diría if, caso 1, entonces aquí indento, importante la indentación en Python. La indentación me dice qué línea de código ejecutar. Entonces yo aprieto enter acá y si lo indento le estoy diciendo que estoy dentro de este if. ¿Ya? Indentar significa los espacios, ¿ya? Por lo general indentar se refiere a 4 espacios, ¿ya? O un tab, ¿ya? Entonces if caso 1, yo le voy a decir que ejecute acción 1, ¿ya? Eso es lo que vamos a partir diciendo, ¿ya? Entonces vamos a verlo en acción. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, if true, es decir, si el valor, si es verdadero, le voy a decir print es verdadero. Si ejecuto esto, imprime efectivamente que es verdadero, porque yo le estoy dando un valor de verdadero, ¿ya? Entonces ahora vamos a agregar un poquito de lógica a lo que acabamos de ver. Vamos a decir que x es igual a falso, false, ¿cierto? Le di un valor booleano y vamos a decir if x, es decir, se entiende que al decir yo if una variable estoy diciendo que es verdadera o que existe. Entonces if x, estoy diciendo que es verdadera, le voy a decir print x es verdadera, ¿ya? Y ahora voy a agregarle la sentencia else, ¿ya? Que se va a ejecutar siempre y cuando ningún if o elif se ejecute, ¿ya? Entonces, y else le voy a decir print esto se mostrará en consola, ¿ya? Si yo ejecuto este código, veamos qué es lo que va a ocurrir. Vemos que se ejecuta aquí el segundo bloque, ya, es decir, evaluó esta sentencia y se determinó como falsa, ya, por lo tanto no se ejecutó esta línea de código y pasó a esta de acá, ya. Entonces ahora vamos a ver con múltiples evaluaciones. Entonces, si escribimos algunas sentencias anidadas, vemos que primero se van a ejecutar el if, seguido de todos los elif que hayan, y finalmente el else se va a ejecutar si es que ninguno de arriba se ejecutó, ¿ya? Entonces vamos a ver este comparador que aprendimos a utilizar en el video anterior. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que lock va a ser igual a banco, ¿ya? Y voy a decir if lock es igual, ya recordemos que dos signos iguales acá es una comparación, ¿ya? Cuando yo ocupo uno, estoy asignando valor. Cuando yo ocupo este uno de acá, le estoy asignando a la variable lock el valor del string banco.
Pero cuando yo ocupo 2, estoy preguntando, estoy diciendo, lock es igual a lo que voy a poner al otro lado. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, if lock es igual a auto, que 2 puntos, ¿qué va a ejecutar? Voy a decirle print lock es auto. ¿Ya? Ahora, el if, le voy a decir, ¿ya? El if es que es el... Cuando yo quiero ocupar más de una sentencia condicional, le voy a decir, el if lock es igual a banco, 2 puntos, le voy a decir print lock es banco. Y finalmente voy a darle alguna alternativa. Voy a darle una alternativa en el caso de que ninguna de estas dos sea verdadera. ¿Ya? Porque si yo no le pusiera nada ahora, por ejemplo, y ninguna de estas dos fuese verdadera, el código no mostraría nada. Ahora yo le voy a dar una alternativa que se va a ejecutar siempre y cuando ni esta ni esta sean verdaderas. Entonces voy a decirle else, 2 puntos, print, voy a decirle lock no es auto ni banco. ¿Ya? Voy a ejecutar este código y vamos a ver qué ocurre. Bien, vemos que llegó hasta esta línea de código y ejecutó el print porque evaluó esto como verdadero. Si ven acá, lo que hicimos fue preguntar lock es igual a banco y vemos acá la asignación de valor de lock que efectivamente es igual a banco, por lo tanto ejecutó esta línea de código de acá. Entonces podemos ver que como los if anidados, los que van abajo, uno abajo de otro, son chequeados hasta que el código encuentra un true, encuentra un valor verdadero booleano, ¿ya? Y es cuando se ejecuta entonces el código que viene posterior a ese encuentro del true booleano, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo más bien simple. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que una variable persona es igual a María, ¿ya? Y vamos a decirle if persona es igual a María, entonces print bienvenida María, ¿ya? Y vamos a decirle else print bienvenida otra persona. Vamos a darle a ejecutar este código y veamos qué es lo que ocurre. Bueno, como es de esperarse, encontró esta igualdad, encontró que esta comparación era true, ¿ya? Era true. Veamos, y por lo tanto ejecutó este código de acá. Vamos a ver qué es lo que estoy hablando. Ya estoy diciendo que esta de acá es true, entonces yo voy a copiarlo acá, voy a poner un paréntesis y voy a decirle que me dé el tipo de esta sentencia. Y vemos que me devuelve un valor booleano, ¿ya? Que es lo que yo necesito. Y ahora necesito que esto sea true, ¿ya? Para que esto de acá se ejecute, que es lo que ocurrió, ¿ya? Entonces, vamos a ver un último ejemplo, donde voy a decir, por ejemplo, persona igual a Jorge. Y if persona es igual a María, entonces print bienvenida María, y else voy a decirle print bienvenido Jorge. Ya, entonces ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que compare, que evalúe si persona, la variable persona es igual a un string María. Y si es que es así, imprima esto. Pero si no, si es cualquiera distinto, me imprima esto de acá. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Y vemos que me imprime bienvenido Jorge, ¿ya? Pero no porque mi variable sea Jorge, sino porque yo le dije que cualquier valor distinto a María me ejecute esto de acá. Entonces vamos a ver si yo, por ejemplo, cambio este valor y le pongo Carlos. Me va a seguir imprimiendo bienvenido Jorge. Ya ahí lo ejecuté porque yo le estoy diciendo acá esta sentencia de acá. Entonces,
Vamos a ocupar un formateo de f-string, que es el que aprendimos en el video anterior, para hacer esto un poquito más responsivo. Entonces yo voy a poner aquí una f y voy a decir que me imprima bienvenido encerrado en las corchetes, en los paréntesis de llave, y voy a decir persona. Es decir, que aquí dentro de este paréntesis de llave me inserte el valor de la variable persona. Voy a darle a ejecutar y vemos que ahora sí cambia. Cada vez que yo cambio el valor de la variable persona, cambia aquí el print del else. Entonces yo puedo decir acá Juan, ejecuto y si cambia Juan, puedo decir Claudio, cambia a Claudio, puedo decir Constanza, cambia a Constanza y así. ¿Ya? Entonces vemos que de esa manera, cuando entra el else, es decir, cada vez que no sea María, va a imprimir el nombre de la persona. Entonces, es importante mencionar el tema de la indentación. ¿Ya? En Python la indentación es muy importante para mantener la estructura y el orden del código. ¿Ya? Vamos a estar hablando permanentemente y viendo permanentemente el tema de la indentación, sobre todo cuando vayamos anidando una estructura dentro de otra. ¿Ya? Pero ojo con esta indentación. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, la quito, me va a tirar un error. ¿Ya? Aquí me dice que esperaba un bloque indentado, es decir, porque aquí había unos 2 puntos y luego de estos 2 puntos se espera una indentación y como yo no la puse me tiró error. Vamos a corregir esto acá y vemos cómo nuestro código se ejecuta de buena forma. Vamos a pasar entonces ahora a otro tipo de sentencia en Python y vamos a hablar de los ciclos for. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí para que les quede en el notebook ciclos for. Como les digo, la idea es que ustedes me vayan siguiendo en sus computadores, ya sea estén trabajando aquí en Jupyter Notebook o en Visual Studio Code o PyCharm. Ya, como les digo, como siempre, vamos a dejar en la descripción los links de descarga e instalación de todas estas aplicaciones. Ya, entonces, los ciclos for actúan como un iterador en Python. Ya, atraviesan los elementos de una secuencia o cualquier otro objeto iterable en Python, como los que ya vimos en otros videos, ya sean las tuplas, las listas, los diccionarios, ya, entre otros. Entonces, en general, el formateo de un ciclo for es el siguiente. Entonces, para mostrarles simplemente, sería algo así como for elemento, ¿no es cierto? In, y aquí estaría el objeto iterable. Le doy 2 puntos y aquí ocurre algo, ¿ya? Esta es más o menos la sintaxis de un ciclo for. Entonces, el nombre de la variable usado es completamente a elección del programador. Ya aquí yo le podría poner X, ítem y lo que sea, ya, siempre y cuando no habrá problema, siempre y cuando respete las reglas de la creación de variables que vimos en el video anterior, ¿ya? Y este elemento de acá puede ser referenciado en el código que yo creé acá, ¿ya? Entonces vamos adelante y vamos a ver un ejemplo bien básico. Entonces vamos a partir, por ejemplo, creando una lista 1, que las vamos a llenar de números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Vamos a crearla y vamos a decir un ciclo for bien simple. For números, ya recordemos, aquí estoy creando esta variable. For números in lista 1, es decir, para todos los elementos ya de la variable lista 1, ¿qué va a hacer? Voy a decirle que imprima los números, ya. Miren, fíjense que aquí estoy referenciando la variable que acabo de crear, ya. Entonces voy a darle a ejecutar y veamos qué es lo que ocurre. Mi ciclo for recorre todos los elementos de mi objeto iterable lista, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Partió por el primero, ¿no es cierto? Dijo el primer número, ¿y qué voy a hacer? Lo que sale acá, imprimirlo en la consola. Y terminó el bloque. Pasó al siguiente número, 2. ¿Qué voy a hacer? Print número. Y así sucesivamente hasta llegar al final, al sexto, al número 6, ¿ya? En este caso.
Entonces vamos con otro ejemplo de ciclo for. Vamos a realizar cada vez ejercicio un poquito más elaborado para que vayamos entendiendo. Entonces en este ejemplo vamos a decir, por ejemplo, vamos a crear otra lista, lista 2, que va a ser igual a los números del 1 al 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Entonces vamos a crearla y vamos a decir for num, ya esta vez vamos a crearlo como num, ya, in lista 2. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a aplicar nuestro comparador que acabamos de aprender, if. Ya, entonces vamos a decir if num división de módulo 2 es igual a 0. ¿Qué es lo que le estoy diciendo acá? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? A ver si alguien se puede dar cuenta. Les voy a dar unos segundos para que piensen y que recuerden lo que es la división de módulo, este signo porcentual acá. Y lo que le estoy diciendo acá es, en el fondo, si número partido en 2 me da 0, es decir, si es un número par. Ya recordemos que los números pares son aquellos que divididos por 2 no me dan resto, ya se dividen por 2 de manera exacta. Ya, porque si fuera impar sobraría 1, ¿cierto? Entonces le voy a decir, si el número dividido en 2 da 0, es decir, si el número que estoy analizando es par, le voy a decir que imprima el número, ¿ya? Entonces voy a darle a ejecutar acá y vemos que me toma solo los números pares de esta lista. Ahora yo podría ir incluso un poco más lejos y acá voy a agregarle otra parte. Entonces le voy a decir else, es decir, si es que esto acá no se cumple, le voy a decir que imprima el string número impar. Voy a darle a ejecutar y fíjense lo que ocurre. Para todos los números impares, es decir, donde esto de acá no se cumple, es decir, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, me mostró la frase que le dije en la parte else, ya, número impar. En cambio, para los números pares, me mostró el número. Entonces vamos a ir con otro ejemplo ahora. Vamos a ir, como siempre, aplicando todo lo que vamos aprendiendo y vamos a hacer un ciclo que lo que nos va a hacer sumar los números desde cero. Entonces vamos a decir lista suma va a ser igual a 0 y le vamos a decir for num in lista 2, ¿no es cierto? Esta lista que creamos acá arriba con los números del 1 al 10, le vamos a decir que lista suma va a ser igual al valor que tenga lista suma actualmente más el número en el que vaya, es decir, va a partir primero por el 1, después por el 2 y así sucesivamente. ¿Y cómo le puedo decir eso? Una forma de hacerlo así, ¿cierto? Lista suma va a ser igual a lista suma más número, ¿cierto? Pero nosotros ya aprendimos en el video anterior otra forma más eficiente de hacer esto acá, y es que simplemente tengo que anteponer un más, decir igual y poner num. Entonces esto de acá se entiende como que la lista de suma va a ser igual a lista de suma más lo que está a la derecha del signo igual, ¿ya? Y finalmente, una vez que salga del ciclo for, y por eso me salgo de la indentación acá, nótense esa diferencia. Si yo estoy acá indentado, estoy dentro del ciclo for, pero si yo me saco la indentación, estoy fuera del ciclo for. Le voy a decir print lista suma, ¿ya? Voy a darle a ejecutar y vemos que me da el resultado de sumar todos estos números de acá, ¿ya? Y finalmente, amigos, vamos a ir al último ejemplo, que en este caso ya no es numérico. Ya hemos trabajado con valores numéricos dentro de mi ciclo for, pero esta vez vamos a trabajar con un string. Entonces, por ejemplo, vamos a decir for letras in y le vamos a dar un string. Este es un string de ejemplo y le vamos a decir que recorra todos los elementos de este string. Ya, eso es lo que le estamos diciendo con este ciclo. Entonces simplemente le vamos a decir print letras. Veamos qué es lo que sucede. Y si se fijan, nos imprimió todos los elementos del string, ya, incluyendo los espacios. Vamos a ver un ejemplo más con
el ciclo for, y es que no me gustaría dejar fuera los diccionarios, ya que son una variable un poquito más compleja. Entonces vamos a decir lo siguiente: D va a ser igual a paréntesis de llave, eso quiere decir que es un diccionario. Vamos a decir K1 por la llave key va a ser igual a 1, K2 va a ser igual a 2 y K3 va a ser igual a 3. Voy a crear este diccionario y voy a decirle, por ejemplo, for item in D, ¿qué le voy a decir? Print item. Y veamos a qué va a acceder. Veamos si es que va a acceder a la llave o al valor. Y vemos que accede a las llaves. Ya el elemento iterable de los diccionarios son las llaves en este caso. Ya, entonces, ¿cómo podríamos obtener el valor? Ya, los valores, o quizás ambos, las llaves y los valores. Bueno, para eso vamos a acceder a y vamos a conocer tres métodos de los diccionarios, que son el método .keys, el método .values y el método .items. Ya, estos tres de acá. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a decirle for key de llave, ¿cierto? Y v de values in d.items, es decir, estoy accediendo a los ítems de este diccionario. Tengo que ponerle los paréntesis, ¿cierto? Para que sea el método. Voy a decirle print k, enter, y que también muestre b. Voy a darle a ejecutar y vemos que me accede tanto a las llaves como a los valores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera solo las llaves como modo de lista, es decir, supongamos que por ejemplo estas llaves pudiesen ser nombres y yo quisiese una lista con los nombres contenidos en ese diccionario, simplemente tendría que decir list de d.keys. Me equivoqué aquí, me faltaron unos paréntesis, recordemos que son un método. Ahí sí, ¿ya? O si quisiera los valores, por ejemplo, tendría que decirle d.values. Veamos qué ocurre si digo esto. Ya, vemos que me los devuelve con esto de acá adelante. ¿Ya? Si yo lo quisiera simplemente como lista, le tendría que decir sorted para que lo ordene como lista. Y de esa manera me devuelve los valores que ando buscando. Bueno, eso sería entonces por los for loops, ¿ya? Bueno, ya sabemos entonces que lo que hacen es iterar sobre tuplas, listas, strings o diccionarios, ¿ya? Y son herramientas muy importantes que tenemos que entender de buena manera para seguir avanzando. Vamos entonces con la última estructura ya un poquito más compleja de esta parte del tutorial, y que son las sentencias while, ¿ya? Las sentencias while en Python son una de las formas más generales de ejecutar una iteración, ¿ya? Una sentencia while va a ejecutar repetidamente una sentencia o grupo de sentencias siempre y cuando la condición que se le dé sea equivalente al valor booleano true, ¿ya? La razón por la que es llamado loop es porque son, digamos, se recorren una y otra vez hasta que la condición no sea verdadera, ¿ya? Entonces el formateo general de un ciclo while, vamos a ponerle aquí el título para que les quede claro, ciclo while. Entonces el formateo general es while algo, ¿no es cierto? Algo ocurre, ¿ya? Incluso yo lo podría agregar, igual que en los if, un else, otra cosa ocurre, ¿ya? Al final, ya, importante señalar al final, ¿ya? Porque cuando esto dejó de ser verdadero, esto va a ocurrir, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo bien simple.
voy a decir que x es igual a 0. Primero voy a definir esa variable, ¿ya? Y luego voy a decir while x sea menor a 10, mientras sea menor a 10, voy a decirle print x es dos puntos, espacio, cierro mi string y le voy a decir x, ¿ya? Es decir, que imprima x acá, importante sacarlo de las comillas, cerrar aquí las comillas y poner una coma y el valor de x, ¿ya? Y le voy a decir print también x es menor a 10, ¿ya? Voy a sumar 1. Entonces abajo de esto yo le voy a decir x va a ser igual a x más 1. Entonces x va a ser más igual 1, ¿ya? Entonces yo voy a ejecutar este código y veamos qué es lo que ocurre. Fíjense, miren lo que nos muestra. Primero x es 0, ¿cierto? Con x0 me imprimió eso y me dijo x es menor a 10, voy a sumar 1. Por lo tanto sumó 1, ¿ya? Vuelve a ejecutar el código porque todavía x es menor a 10. Entonces me dijo x es 1. Por lo tanto luego imprimió esto, x es menor a 10, voy a sumar 1 y le sumó 1 a x. Por lo tanto ya x tomó el valor de 2. ¿Qué es lo que hizo? Volvió a evaluar. X es menor a 10, dijo 2 es menor a 10, verdadero. Por lo tanto volvió a imprimir esto. X es 2. Dijo x es menor a 10, voy a sumar 1. Le sumó 1, x tomó el valor de 3. Ya, entonces dijo acá, 3 es menor a 10, verdadero, por lo tanto imprimió, x es 3, y así sucesivamente hasta que llegó a 9, ¿no es cierto? Aquí llegó con 8, ¿cierto? Aquí le sumó 8, le sumó 1, x tomó el valor de 9, ya, dijo, x es menor a 10, sí, ¿no es cierto? Imprimió que es 9, dijo, x es menor a 10, voy a sumar 1, le sumó 1, y x tomó el valor de 10, ya, x ya tomó el valor de 10. Y cuando vino a evaluar acá y dijo 10 es menor a 10, ahí dijo es falso. Por lo tanto, no entró nuevamente en este ciclo y hasta ahí llegó nuestro ciclo. ¿Ya? Entonces, notemos cuántas veces se mostró en pantalla, es decir, se ejecutó esto acá ya. Entonces, una vez que ya x era igual a 10, no entró acá porque no era verdadera ya esta condición. Entonces veamos qué hubiera pasado con un else. Ya vamos a agregar un else a este código. Voy a pegarlo, copiarlo así tal cual. Tengo que de nuevo definir el valor de x igual 0 porque ya recordemos que ya tiene el valor de 10x. Y acá abajo voy a decirle else print terminé la operación, ¿ya? Entonces vamos a ver en qué momento se ejecuta este else. Fíjense, x es 0, x es menor a 10, voy a sumar 1, sumó 1, x tomó el valor de 10, dijo acá, x es menor a 10, no, esto es falso, por lo tanto entró en el ciclo else y dijo, terminé la operación, ¿ya? Entonces ahora vamos a aprender otra estructura que es parte de estos ciclos que se llaman break, continue y pass, ¿ya? Entonces la sentencia break nos saca del loop en el que estamos actualmente, ¿ya? El continue pasa a la siguiente iteración y pass no hace absolutamente nada. Entonces vamos a verlo un poquito en la práctica para ver cómo funcionan cada una de estas. Entonces, considerando tanto un break como un continuo, la forma del ciclo sería algo así. Sería while algo, entonces ejecuta algo, ¿cierto? Luego yo le diría if algo, entonces break, sal del ciclo. Y si pasa otra cosa, if algo, continue, ¿ya? Y acá afuera else, ¿no es cierto? Else, y aquí sale del ciclo, sale al final, ¿cierto? Entonces vamos a verlo con algunos ejemplos para que nos quede más claro.
Entonces, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo anterior. Voy a agarrar este código de acá, lo voy a pegar y le voy a decir lo siguiente. Voy a decirle, si x es igual a 3, entonces print, le voy a decir como string, x es igual a 3. ¿Ya? Esto es un string, recordemos que en este caso no sería un booleano porque lo tengo entre comillas, ¿ya? Por lo tanto es un string, ¿ya? Y le voy a decir else print continuando y le voy a decir continue, ¿ya? Veamos qué es lo que ocurre. Vamos a darle a ejecutar. Veamos qué es lo que hizo acá. Entonces tenemos nuestro ciclo que partió en el 0, luego el 1, el 2 y llegó al 3. Entonces cuando llegó al 3, ¿qué es lo que hizo? Dijo, ¿x es igual a 3? Sí, esto es verdadero, por lo tanto ejecutó esta línea de código y lo imprimió acá, como ven. Y no imprimió esto de acá, ¿ya? Porque no entró a esta parte del ciclo, entró a esta de acá y después salió nuevamente al while, ¿ya? Entonces siguió con 4 y como no era igual a 3, imprimió esto de acá, el 5 y así hasta llegar al 9, ¿ya? Donde vemos el mismo resultado, ¿ya? Después sumó 1, llegó al 10 y vio que esto era falso y hasta ahí llegó el ciclo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo ahora le agrego un break acá? Le agrego un break. Veamos cómo funciona el break. Entonces yo voy a darle a ejecutar y vemos qué es lo que ocurrió. Ahora llegó hasta el 3 y cuando el x tomó el valor de 3, aquí dijo x es igual a 3 y como esto era verdadero, se ejecutó esta línea de código, es decir, aquí está en pantalla, y después se ejecutó el break, ¿ya? ¿Y qué es lo que hizo el break? Me sacó de mi ciclo. ¿De qué ciclo? Del más cercano, este de acá, mi ciclo while. Por lo tanto, hasta ahí nomás llegó la ejecución de este código, ¿ya? Entonces, con eso, amigos, hemos visto las estructuras if, el if, hemos visto el ciclo for y vimos también el ciclo while en sus formas más básicas, ¿ya? Evidentemente nos falta mucho de práctica. Yo les voy a dejar el link en la descripción y atento también en el video que les voy dejando algunas alertas de algunos videos en donde aplicamos estas cosas, ¿ya? Entonces, espero que les haya quedado claro, amigos. No olviden practicar, darle like y suscribirse y nos vemos en un siguiente video con la tercera parte. Chau, chau.